contrapunto, recibimos en nuestra redacción a Joel Horta, candidato a la gobernación del estado Monagas. Gracias, Joel, por estar acá con nosotros. Y te preguntamos entrando para recibirte, ¿te fastidiaste de ser parlamentario y ahora te vas a buscar la gobernación? ¿Qué es lo que pasó ahí? No, hermano, siempre el plan fue, y gracias Goyo y a Contrapunto por la invitación, siempre el plan fue Asamblea Nacional, gobernación del estado Monagas. El proyecto Guácharo nació para lograr llevar de nuevo la alegría al estado Monagas. Tú bien sabes que Monagas es un estado donde existen de las mayores reservas de petróleo liviano del planeta y sin embargo no tenemos combustible. Yo he planteado en ese proyecto Guácharo la posibilidad de las instalaciones modulares de plantas que procesen ese crudo para no solo satisfacer el mercado interno del combustible en el estado, sino que nosotros podamos vender gasolina al Delta, a Anzoátegui, a Bolívar, a la región, y poder nosotros con ese recurso lograr mejorar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Lo mismo ocurre con el gas. En Monagas se han quemado durante 80 años miles de millones de dólares y centímetros cúbicos de gas. Soy del criterio que al día siguiente de ser electo gobernador debo conversar con el presidente Maduro y con el presidente de PDVSA para asociarnos en este caso con los rusos, que son de los mayores exportadores de gas del planeta, y poder nosotros dotar de gas directo a los monaguenses, poder sustituir la vieja planta que está en Jusepín y nosotros también entonces exportar gas y como exportadores de gas generar recursos para que en el estado Monagas tengamos extraordinaria vialidad, extraordinario transporte, extraordinaria electrificación, es decir, dotar de servicios públicos a nuestra gente. Joel, pero vamos como Jack el Destripador por partes. Primero tienes que ganar. Claro, y vamos a hacerlo, vamos a ganar. ¿Es posible ganarle al chavismo en Monagas en momentos en que la oposición se ve fragmentada, atomizada, dividida y sin un mensaje claro a la población? Fíjate por qué sí hay un chance importante. Allí se produjo en el chavismo un sismo con el proceso interno. Desplazaron a la gobernadora Santaella y la pusieron como ministra de Educación, desincorporándola por completo del Estado, pero la persona que ganó el proceso interno tampoco ocupa hoy el cargo como aspirante a gobernadora, a la persona llamada cariñosamente la chocolatera, a mi amiga Leudis. Y Ernesto Luna, que era el candidato a la alcaldía, fue subido a la gobernación y pues hay allí un desagrado por parte de la... Ahí hay una tirantez en el chavismo. Mucho, que se ha venido desplazando. Yo debo decir a todos que un buen sector del chavismo, de ese chavismo descontento, que se siente frustrado, que se siente insatisfecho, ha venido a conversar conmigo porque sienten que en la tarjeta del proyecto Guácharo, recuerda que yo soy un candidato independiente, respaldado por la Alianza Democrática, y al final son 9 organizaciones las que me respaldan. Pero además de eso, el chavismo en Monagas tiene un techo, que es el 22%, como en casi todo el país. Ellos tienen una votación dura, es la que ellos están cultivando, no han ido a hacer campaña electoral pública, están manteniendo su electorado más radicalizado, su base dura de votación. Pero, perdón Joel, que te interrumpa, pero es Monagas, digamos, un punto de honor, porque bueno, es el estado de donde proviene Diosdado Cabello, el número 2 del PSV, y eso es un hueso duro de roer, digamos, bien, para el tema opositor. Pero eso tiene que ver también con el tema interno del PSV a nivel nacional. Aquí debemos recordar que está el sector del presidente Nicolás Maduro, el sector de Diosdado Cabello, que evidentemente es uno de los fuertes, poderosos, poderosos,
y allí va a ser reflejado esa disputa. Entonces, ustedes quieren meterse dentro de la brecha de la disputa chavista para poder fracturar y llegar a la gobernación. Ese Claro, es el planteamiento. esa es una de las estrategias, porque fíjate que allí hay una candidatura del G4 que llamó a la abstención hasta hace un par de meses, que está muy frágil, muy débil por todos los problemas internos que también tiene el G4 al día de hoy, y por eso hubo que aplazar un poco el lapso de postulaciones, porque no se han puesto de acuerdo para postular alcaldes, Y concejales, gobernadores. Tienen un festival allí que no terminan de resolver, y esas propias fracturas van a permitir la polarización entre el candidato del chavismo y mi persona como candidato de la oposición. Yo he dicho que en Monagas, Joel Orta es el candidato de la oposición. Hay un candidato de la abstención y de la división y un candidato del continuismo. Mañana voy a tener yo ya unos números, unas cifras en la mano. Sin embargo, la persona que está elaborando la encuesta me ha dado algunos indicios y me habla justamente de ese factor polarizado entre el chavismo, que cuenta con un 20, un 22%, y mi persona, que tiene una fortaleza importante sobre el sector opositor. De modo que esa polarización Es posible. ya está dada. Ya está dada. Ya está dada, de acuerdo a esos números. Ahora me corresponde a mí traer, como he dicho, todos esos guácharos rojos que andan volando por ahí, que están buscando un nido. Bueno, aquí son bienvenidos, porque yo sí quiero ser un gobernador de todos los factores. Yo creo en la reconciliación, creo en el afecto, creo en lo humano, creo que hay que dejar a un lado el tema de la ruptura entre nosotros los venezolanos. Tenemos que entender que el chavismo es una realidad, que la oposición es una realidad, pero que tenemos que entendernos, que tenemos que ponernos de acuerdo para posibilitar la salida de la más grande crisis que haya existido en Venezuela durante toda su historia republicana. Yo pregunto, las encuestas hablan de que hay una gran intención de voto de cara a todo lo que ha pasado anteriormente. Algunos hablan del 40% y que si el G4 llamare a votar de una manera orgánica, esto podría llegar incluso al 55%. ¿Cuál es la realidad de la intención de voto en Monagas? Fíjate, en el proceso pasado, la oposición, con un 28% de participación, obtuvimos cerca de 90.000 votos. Lo que quiere decir que si esa intención de voto de ese 28 va sobre el 45%, nosotros estamos prácticamente en un empate técnico con el chavismo. Y la división de la oposición no podría terminar minando ese empate técnico al que usted está hablando. Fíjate, yo soy un convencido que el G4 le está tendiendo una trampa, una nueva trampa a su electorado, y que no van a llegar al final, pero haciendo la maldad de retirarse cuando ya los votos que puedan obtener en esa tarjeta que secuestraron, la de la MUD, no puedan ser sumados a la oposición, porque quieren crear un caos. Van de nuevo a la catástrofe para decir, fíjense, no hay manera por la vía electoral. Nosotros tenemos que convencer a la gente que hay que participar, que hay que votar y que no pueden dejarse engañar y manipular de nuevo por un sector extremista. Esa es una acusación muy grave. Usted está acusando al G4 de hacerle el juego al gobierno. Totalmente. Yo soy un convencido que son un factor aliado del gobierno. Jugaron en el 2017 a entregarle las gobernaciones al gobierno. Jugaron en el 2018 a entregarle la reelección a Nicolás Maduro como presidente. Jugaron en el 2020 a entregar la Asamblea Nacional en la mayoría de sus curules. Y ahora van a jugar a lo mismo. Juegan al colapso de la democracia. Y lo denuncio ahora como lo he hecho en múltiples oportunidades. Ellos desde el G4 también hacen las acusaciones al grupo de la Alianza Democrática, que han estado todo este tiempo jugando con el gobierno y tratando de lavarle la cara. Los acusan de alacranes y de otras
con otros diversos epítetos que no vale la pena. Bueno, yo no sé, ¿no? La verdad que no sé cuándo, en mi caso, vieron mi ponzoña, pero yo la he utilizado para dar alegría, para dar felicidad. Hay otros que la utilizan para la maldad. Tú sabes que cuando se sentó el G4 en México, los acusaron, los empezaron a llamar cucarachas, ratas y tal. Y yo denuncié eso, dije, no se sientan ni ratas ni cucarachas, ustedes están haciendo lo correcto, se están sentando a hacer lo que hicimos nosotros hace 5 años, que fue sin cortapisa, sin ningún complejo, hablar con el gobierno nacional, sin la fantasía de un gobierno etéreo y de embuste, como el que se pretendió manejar con el simple fin de obtener un número impresionante de dólares que han manejado a discreción y sin ninguna contraloría por parte de absolutamente nadie. Para ese sector, la crisis, la ruptura le genera muchos dólares. Se le convirtió en un negocio bastante productivo. Y eso hay que hacérselo saber a la gente. No puede haber una negociación oculta. Hay que hablar francamente. Y aquí, después de estas elecciones, no hay otras elecciones sino en el 2024. Y si no acumulamos músculo político ganando un buen número de gobernaciones, de alcaldías, de concejalías y de legisladores, no tendremos la posibilidad de ir con fuerza a ganar las elecciones en el 2024 al Pero chavismo. esta disputa entre el G4 y la Alianza Democrática no impide esa acumulación de músculo. Goyo, lo que ocurre es que este sector extremista de la oposición pretende convertir el 21 de noviembre en una elección interna de la oposición. Y las primarias opositoras. Y peor aún, el sector de Acción Democrática que lidera el doctor Henry Ramos Alup pretende convertirlas en unas internas de AD. Va más allá todavía. Entonces, esa irresponsabilidad hay que decírselo y aclarársela al país, porque están haciendo que los candidatos de la Alianza Democrática, que venimos con una línea discursiva coherente desde el 2017, no solo tengamos que pelear con el candidato del gobierno, sino que también con uno del sector opositor. Eso es como cuando en la lucha libre se monta un peleador, un tercero, contra dos. Entonces hacen la pelea mucho más difícil. Sin embargo, yo creo en lo que hemos denominado la economía del voto. Por eso la importancia de polarizar. La gente no es tonta. Y esa irresponsabilidad de algunos dirigentes de hablar, que sea la gente que se ponga de acuerdo en definirlo, porque la dirigencia no tuvo la madurez y la capacidad de hacerlo, pues hay que decirle, cierto, nuestra ciudadanía es inteligente, es coherente y van a entender quién puede derrotar al gobierno. Pero primero tenemos que buscar nosotros hacer el mayor esfuerzo. Por eso yo hago un llamado muy serio, muy responsable a los factores del G4 a que entiendan que no van a obtener más votos que la Alianza Democrática y solo van a lograr que con menos votos que los que tiene la oposición ganen los candidatos del gobierno. Vayamos al tema Monagas. Correcto. ¿Cuál sería la prioridad en los primeros 100 días de gobierno de Joel Horta a la hora de ser electo gobernador de Monagas? Fíjate, yo he planteado que el plan de 100 días en Monagas no va del todo, porque está tan destruido el Estado que hay que montar ahí un plan de 365 días por 4 años, porque de otro modo va a ser imposible. Un 24%. Un 24%, porque la verdad que el deterioro del Estado... Ok, pero hablemos de prioridades. Fíjate, ¿sigue siendo el problema de los servicios como en todo el país? Por supuesto, la prioridad, el tema del agua es grave en Monagas. Nosotros tenemos unos recursos acuíferos brutales y sin embargo en Monagas la gente utiliza, gracias a Dios llueve todos los días, utiliza el agua de la lluvia para resolver los problemas cotidianos. Y es fácil de resolver. Nosotros represando arriba nuestras aguas en frontera con el estado de Anzoátegui e instalando una planta moderna de potabilización en los altos del Guarapiche y restaurando la que está en los bajos del Guarapiche, rescatando los pozos de agua que están en este momento colapsados y abriendo nuevos
en conjunto con el alcalde de Maturín y con los alcaldes del interior, podríamos estar resolviendo ese tema muy probablemente entre 3 y 6 meses. Eso está estudiado, eso está... ¿Y hay plata para eso? ¿Cuántos recursos, con qué contarían ustedes para resolverlo? En principio con los recursos del gobierno nacional. Yo por eso le hago entender a la gente que el gobierno tiene 3 instancias: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Nosotros tenemos que entender que el gobierno nacional está en manos del presidente Maduro. Lo primero que tengo que hacer es conversar con el presidente Maduro para decirle: presidente, el tema del agua nos cuesta tanto y necesito la transferencia de ese problema para poder resolverlo, porque tendremos la posibilidad también de ir tras la búsqueda de recursos de organismos multilaterales para lograrlo. Tenemos la CAF, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos múltiples instancias a las que podremos acudir con proyectos serios, pero de igual forma estoy convencido que el tema del gas y el petróleo es fundamental para nosotros. Tenemos la posibilidad de hacerlo en conjunción con PDVSA, instalando o creando empresas donde tenga participación el gobierno nacional, el gobierno regional y los entes privados, porque en esa inversión, estamos hablando que una planta de procesamiento de combustible habría que invertir entre 8 y 12 millones de dólares. Ese es el esquema de mini refinerías. De las mini refinerías, de las refinerías, que hay en todas partes del mundo, sí, además. Sí, México es un modelo de ello. Es un modelo de ello y lo han regionalizado para evitar el problema y para generar recursos para poder solucionar temas de servicio, para poder dedicar dinero a la salud, para dedicar dinero a la educación, a la cultura, al deporte, en fin, a todas las áreas del desarrollo humano. Pero asimismo, con el tema del petróleo, con el tema del gas, yo insisto en eso. Hay un proyecto también para desarrollar en Monagas, es viejo ese esquema, me lo propuso incluso, se lo escuché al gobernador de entonces, Guillermo Cal, que hablaba de la necesidad de instalar, y habían ya interesados el gobierno austríaco, el gobierno alemán, en la instalación de un aeropuerto de carga, internacional de carga, por la situación geográfica estratégica que tiene Monagas en este caso. Pero tenemos también el proyecto de la salida al mar. Monagas tiene un puerto de aguas profundas, para nosotros no tener que depender del puerto de Guanta y tener la posibilidad de nosotros de comerciar directamente a través de nuestras aguas. Pero eso solo se lograría en armonía, en trabajo con armonía con el gobierno central. Por supuesto, y es que tenemos que entender. ¿Y usted cree que un gobernador de oposición tendrá la posibilidad de trabajar en armonía con el gobierno central si eso hasta ahora no ha sido posible? Ahora será posible, cuando en el caso de Monagas el gobernador entiende que tiene que trabajar para resolver los problemas del monaguense, no para incrementárselos peleándose con el gobierno nacional. Yo soy un hombre de diálogo, soy un hombre que cree y está absolutamente convencido que la única manera de resolver los asuntos es diciéndole: ciudadano presidente, transfiera las competencias que le corresponden al gobernador, transfiera los recursos que nos corresponden, y nosotros ser desde Monagas generadores del desarrollo. Nosotros tenemos que pedir, por ejemplo, que de las 60 licencias que se están otorgando para los bingos y casinos, en Monagas se aperture lo más pronto posible los bingos y los casinos, porque eso genera recursos, eso genera trabajo para el monaguense, sin ningún complejo. Creo que, por ejemplo, el Estadio Monumental de Monagas, que se está perdiendo, puede ser un gran centro de convenciones, puede ser un gran centro comercial para los negocios, no solo de Monagas, sino de la región y de toda América Latina. Creo que podemos ser una potencia en ecoturismo. Nosotros tenemos la posibilidad de establecer alianzas con muchos países donde tú vas, por ejemplo, a Francia y vas a una cueva que es un tercio de la cueva del Guácharo y tienes que pagar 20 euros para entrar. Nosotros tenemos la cueva del Guácharo y no le sacamos ni un bolívar a eso. Bueno, pero habría que crear todo, primero esa infraestructura. Bueno, hermano, nosotros... Y es posible y eso lo ve usted posible trabajando de la mano con el gobierno totalmente central. Y con los gobiernos municipales. Nosotros tenemos que incrementar la siembra de tabaco en Cedeño. Yo cultivo tabaco en Cedeño
Y debo decir que por la inseguridad tuve que dejar de cultivarlo porque asesinaron a mi socio Celestino Romero para robarle la venta de una cosecha que habíamos hecho en ese momento. Pero lo mismo tenemos en Caripito, la posibilidad de incrementar la siembra del cacao, y en Caripe la siembra del café. Tenemos cómo aumentar nuestro rebaño ganadero, que se ha visto disminuido en los últimos años, pero podemos ser un estado para la cría de búfalos, ya se ha aprobado, caprinos, avícola. Nosotros tenemos todo para ser un eje de desarrollo. Tenemos absolutamente el agua necesaria, las tierras necesarias, la mano de obra necesaria, la costa necesaria y el gobernador necesario, que en este caso es Joel Horta, para devolverle la alegría a Monagas. Para finalizar, ¿cómo se financia la campaña electoral de Joel Horta? Hasta este momento, hermano, del patrimonio familiar, pedal y bomba. Pedal y bomba. Lo que me trae algunos problemas con mi señora, porque me dice, pero hijo, por Dios. ¿Y para la casa? Y para la casa no hay. Pero bueno, afortunadamente yo he sido un hombre de trabajo durante ya más de 35 años. He tenido éxito en mi labor profesional y empresarial, y debo decir que luego el acto de apertura de campaña, que fue muy exitoso en la ciudad de Maturín, con una participación cercana a las 4.000 personas, caminando desde la Plaza Ayacucho, Avenida Bolívar, Juncal, llegando a la calle Infante, algunos amigos se han visto motivados a colaborar con la campaña, y estoy seguro que no será una campaña suntuosa, será más bien austera, pero con el apoyo y la colaboración de amigos que están en la empresa privada, de amigos que con una pequeña cuota, algunos te regalan unas gorras, otros unas franelas, otras unas banderas. Debo decir, por ejemplo, que los motorizados en la ciudad de Maturín, 140 motorizados con sus parrilleros estuvieron en ese acto de corazón, y eso me llena de orgullo, porque además vienen de las filas del chavismo y estuvieron acompañándome. Y debo decir lo mismo con los autobuseros. Contamos con la colaboración, pues están obstinados. O sea, que tiene colaboración de todos los sectores de la sociedad. De todos los sectores, y eso lo agradezco inmensamente. Bueno, seguramente antes del 21 de noviembre estarás aquí nuevamente para que conversemos, y bueno, siempre Contrapunto estará a la orden.